los falsos nombres de Jehová y Jesús, y los títulos incorrectos de Dios y Señor, nuestro Creador y nuestro Mesías Salvador, tienen un solo nombre. Amados hermanos en la dispersión, hoy tocaremos el tema de los nombres verdaderos del Padre y del Hijo. Muchas personas que están conociendo las raíces hebreas en la fe, no pueden comprender cómo es posible que hayan corrompido de manera tal las Escrituras, en cuanto a traducciones erróneas. Los nombres de Jesús, Cristo, Jehová etc., son nombres falsos y en consecuencia paganos. Por no ser los nombres verdaderos de nuestro Creador y el Mesías su Hijo nuestro Salvador. Osea 2:17. Que dice: porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más serán mencionados por sus nombres. Un detalle que se les olvidó es que los nombres no se traducen. Podemos apreciar que en el idioma hebreo, un nombre propio tiene un propósito. Es decir, que cada palabra significa algo. Ejemplo: cuando decimos Eliyahu, decimos: Yahweh es mi Elohe. El nombre de nuestro Elohe es Yahweh. Vemos que tanto la pluma mentirosa de los escribas torcerían las escrituras, cambiando todo el idioma hebreo por uno con letras cuadradas, unos puntitos masoréticos y códigos falsos para que encaje todas sus mentiras. Lengua de víboras. Con el propósito de tratar de borrar el nombre del Padre y del Mesías, inventando hasta la absurda estupidez de decir que el hebreo no tenía vocales, y que forzosamente tuvieron que agregarle estos puntos vocálicos, cuando sabemos que las vocales están completas en el idioma. Ejemplo: el nombre de Eliyahu está compuesto por vocales. Eliyahu. Letra Aleph, es una vocal E. La letra Lamed, es una consonante L. La letra Yod, es una vocal I. La letra Y es una vocal A. La letra Bau, es una vocal U. Eliyahu. Asimismo pasa con el nombre del Padre, todas las vocales están en su nombre. Yod, Ei, Bau, Ei, I, A, U, E. Una de las cosas principales que el creyente, por decirlo así, debe entender, es que Yahweh hace una completa distinción en todo. Veamos las malas traducciones. Más allá de que sean paganas o no, lo que se quiere demostrar es cómo surgieron las malas traducciones que hoy en día se están restaurando a lo original. Ya que muchas de estas palabras, no solo de nombres sino también de palabras incorrectas, hacen que las escrituras se interpreten de mala manera. En la primera cita de las escrituras traducidas del hebreo al griego, en la cita 1 de Bereshit, Génesis, escribieron así: en el principio creó Zeus los cielos y la tierra, cuando en realidad la palabra original es Elohim, que nada tiene que ver con Zeus. En hebreo sería así: Bereshit bara Elohim et hasamayim ve'et haaretz. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Entonces, entendiendo que este dios pagano de los griegos influenció toda la cultura occidental con sus ideales. Veamos por qué se colocaron estos nombres. Zeus, Deus, Theos, Dios, por ejemplo. La palabra teología significa ideología sobre Dios. Para ser claro, aquí no se está buscando contienda alguna con nadie, ni poniendo a ninguna religión expuesta como crítica, sino que más bien, tratamos de hacer ver la mentira romana y farisaica, que nos han ocultado por tantos años. Así como tú tienes nombre propio, imagínate. ¿Por qué tu Creador no tendrá el suyo? Pues Él quiere que lo llamemos por su nombre y no por títulos como hacen la mayoría en el cristianismo como Dios y Señor. Lamentablemente es lo que nos han enseñado. Pero hoy estamos siendo llamados para salir de allí. Como también en el judaísmo lo titulan como Adonai y Hashem. Lo más importante es demostrar que el tiempo de ignorancia ya terminó y que Yahweh está llamando a todos los hombres de todas naciones que se arrepientan y vuelva a Él y a la verdadera Torah, que es Mashiach. Enseñanza de vida, basada en amor, para vida eterna. Lo mismo pasa con el nombre del Mashiach. Existe solo un nombre verdadero para el Salvador, y su nombre es Yahushua, que quiere decir Yahweh es salvación, o bien Yahushua, que es lo mismo. Yahweh es salvación. Aquí solo varían los títulos de salvación. Pero lo importante es tener en cuenta el nombre del Padre adelante. Ya, Strong Hebreo 1954. O sea, palabra original. O sea, Oseas, salvación.
Jesús en griego, de acuerdo al uso actual desde el siglo II, cuando empezó, al principio a ser introducido encubiertamente por los apologistas, hasta que finalmente decretado como el nombre oficial del Salvador por el emperador perverso Constantino y confirmado en el primer concilio de Nicea, en el siglo IV. Desde entonces y a partir de ahí está plasmado en los códices griegos posniceanos, de modo que al reequivaler las 5 letras del nombre griego Jesús, tenemos Jesús, lo cual para nada tiene relación con el nombre original de Yah, o sea, nuevamente aquí demostraré que Jesús, primero que nada su etimología española no significa nada, pero que si lo traducimos al hebreo nos da otra definición. Si bien es pagano, aquí lo que interesa es demostrar que no corresponde al nombre hebreo verdadero del Mashiach. 5483. Sus, concordancia Strong, sus, caballos, caballo, grulla, una golondrina, rápida, tipo de ave. Palabra original. Parte del discurso, sustantivo masculino, transliteración, sus. Ortografía fonética, SOS. Jesús, es una traducción de tercera generación, primera original hebraica, ya o sea, segunda griega, Jesús, tercera latina, IEPS. Más tarde cuando la J pasa a ser una consonante se cambia a Jesús. En la Edad Media, predominó el semblante europeo occidental y ya en estos tiempos modernos, el modelo físico de Jesús ya o sea el Masías judío, nombre hebreo, es transformado por la enseñanza apologética y por decreto niceano, 2 de los 10 cuernos o poderes del dragón rojo, en el mundialmente famoso Jesús, arcaicamente de semblante griego, antiguamente de fisonomía europeo occidental y hoy de físico angloamericano, rubio y de ojos azules. ¿A qué ídolo cargan en las procesiones romanas? Jesús. ¿Cómo se llama el ídolo llamado Niño Dios? Jesús. ¿A quién le celebran su natividad en el mismo día de Tamuz? Jesús. ¿Cómo se llama el ídolo crucificado que cuelga de la pared frontal del altar de toda iglesia, o la cruz sola, sea católica, ortodoxa o protestante tal iglesia, que es lo mismo? Jesús. Veamos el nombre que también se le añadió conocido como Cristo del griego Christos significa ungido o untado. La palabra hebrea para Masías es ungido de Yahweh. El título Cristo, que significa ungido en griego, existía ya como una palabra en la lengua griega, cuando esta lengua y el imperio helénico alcanzó su edad de oro, aproximadamente en el 333 a.C., pero estaba muy reservada en los círculos esotéricos de las hermandades o sociedades secretas, santuarios de la hechicería, verdaderos adoradores satánicos, las que en el primer y segundo siglo de la era común se conocieron como iglesias gnósticas cristianas, o sea, asambleas del conocimiento crístico. ¿Qué relación podrá tener la dicción Jesús de origen griego, en Mat, por la siempre vía cultural de la helenización? No fue sino hasta el 313 DM. A base de las persecuciones del ejército romano por un lado y por presiones doctrinales de aquellos por otro lado, que el nombre de Jesús y otros términos más como ese vocablo, Jesús fue creado, propuesto e implantado a la iglesia primitiva. Pero en realidad no hubo iglesia primitiva, sino la verdadera congregación del Masías o sea judío, que ya conocían a través de la Septuaginta la forma griega original de Josué, Jesúa. Así como Jehová fue una dicción que jamás existió, nunca se conoció ni se usó antes de 1518 DC. Asimismo, Jesús fue una dicción totalmente desconocida hasta que en el 125 DC fue creado, presentado y propuesto como la alternativa helénica del nombre del Mesías, iniciándose en un período que abarcó hasta el 135 después de Cristo. Tal proposición y posterior implantación fue realizada por los apologistas, como ya dijimos, hombres fanáticos en la clásica filosofía griega. Lobos rapaces vestidos de ovejas, que entraron encubiertamente a la congregación verdadera, que aún para hacer ver más real su conversión al Mesías, hasta se sumergieron. Esto significa que aún ellos recibieron el verdadero nombre. En otras palabras, lo profanaron e hicieron inmunda la sangre de Masía. Esto a ellos no les importó, puesto que su objetivo era destruir las bases de la emuná, fe, a como diera lugar, maquiavélicamente.
posteriormente a haber logrado los apologistas y primeros doctores de la Iglesia, la consiguiente introducción blasfemia en el 130 después de Cristo por la siempre vía cultural de la helenización, no fue sino hasta el 313 después de Cristo a base de las persecuciones del ejército romano por un lado y por presiones doctrinales de aquellos por otro lado, que el nombre de Jesús y otros términos más como Cristos fueron implantándose galopantemente en las congregaciones gentiles, no así en las israelitas, que cada vez se les fue haciendo vocabulario familiar, doméstico y cotidiano. Desde Domiciano, Nerón y Adriano hasta Maximiano, Licinio, Mayencio y Constantino, fue una cruenta guerra contra la verdadera congregación seguidores de Mesías judío, hasta vencer, con la incondicional e infaltable ayuda de los doctores de la Iglesia, desde las disputas públicas, a quien más retórico y erudito, llenando la historia de calumnias contra seguidores del Mesías judío tildándolos de herejes, apóstatas, gnósticos, diabólicos, hasta el filo de la espada y el golpe del mazo, no muriendo los tzadikim, justos, sin antes servir de diversión para los deportes lidiados en la arena de los coliseos, cuyas versiones modernas hoy se llaman estadios, con deportes más humanistas y bien paganos, como el fútbol, básquetbol, etc., cuyos campeonatos mundiales y olimpiadas no han escapado de ser la perpetuación de los gimnasios de la Grecia antigua, dedicados a los dioses olímpicos. ¿Sabías que los mundiales, las olimpiadas, aun los torneos nacionales, los grandes estadios y las grandes ligas y organizaciones como FIFA, NBL, etc. y todo su aparato organizativo, publicitario y medios de información y publicación, están administradas y adueñadas por organizaciones seculares, laicas que son los brazos civiles y financistas de la ramera? El Club de Roma, el CFR, los jesuitas, los Illuminati, la mafia católica. Con el llamado Edicto de Milán, el 313 después de Cristo el decreto de tolerancia hace arribar a la triunfante Iglesia cristiana a la posesión paulatina de los poderes temporales, donde la primera de que echa mano es la autoridad teológica, triunfando sobre toda posición exegética sobre las Escrituras y ex cátedra de las Escrituras. Aquí es cuando Constantino juntamente con todo el sínodo del Concilio de Nicea, decretan bajo la potestad del Gran Dragón, el primer compendio de la teología del reemplazo, el cual conteniendo ya un vocabulario griego, lengua en continuo desgaste hacia la asimilación en el latín, pero dicho vocabulario fuertemente arraigado y robustecido por el vulgo del emergente imperio bizantino, vocabulario creado, presentado y al fin implantado, con todo un arrastre de origen etimológico idolátrico, pagano e inmundo, que solo le bastó para su perpetuación y consagración en una escritura universal, de difusión pública, para una iglesia igualmente universal, de ahí su nombre, católica. Y además ecuménica, hacia la unidad etnocultural, otra vez con el primer decreto de Antíoco IV. Así se dio la redacción de la Vulgata Latina de San Jerónimo y posterior publicación en 405 después de Cristo en la cual quedó permanente y sin más fluctuaciones en los siglos venideros, la dicción Jesús juntamente con Cristo y centenares de voces idolátricas, paganas e inmundas, proceso que contaminó la bendita palabra de nuestro Elohim Yahweh, ya o sea, palabra que hoy demanda que tú la rescates de las garras del dragón, las bestias, la ramera y el falso profeta. Jerónimo y su Vulgata Latina. Eusebius Hieronymus, alias, San Jerónimo, c. 345-419, erudito bíblico, padre y doctor de la Iglesia, nació en Estridón, en la frontera entre las provincias romanas de Dalmacia, en la actual Croacia, y Panonia, en la actual Eslovenia, hacia el año 345 después de Cristo. Desde un principio y hasta el final su formación fue pagana. En los años del 382 al 404, enclaustrado en el monasterio pagano de Santa Paula, se dedicó a la traducción de la Biblia al latín. En su obra, la Vulgata Latina, insertó todas las inmundicias paganas e idolátricas de los apologistas, de los doctores anteriores y contemporáneos a él y por supuesto las suyas propias que acuñó de su fecunda mente.
Todo el inmenso, extenso e intenso caudal lexicográfico de la preparación académica vertidos por los grandes sabios de los imperios griego y romano y de la novísima doctrina apologética y la prolífera antología epistolar de los doctores, supo San Jerónimo colocarlo con hábil destreza desde Génesis 1:1 hasta Revelación 22:21. En este recurso, hay una imagen de San Jerónimo señalando una calavera. Esta imagen muestra lo pagano que él era. Paralelamente a ese entonces, desde el 30 DC, hasta finalizar el texto masorético en el siglo VIII, los rabinos que eran los jueces del todavía existente Gran Sanedrín, y después de ellos los escribas masoretas, los de la pluma mentirosa, estuvieron ocupadísimos poniendo en oculto sustituyéndolo por Ire en toda la escritura sagradas, cambiándolo en todos los nombres teofóricos y convinieron en hacerla desaparecer de tales nombres, y vocalizarla muda en los demás casos. Esto fue a causa que nuestro don Amasía, después de casi 4 siglos que el pueblo judío practicó unilateralmente la inefabilidad del nombre, él con autoridad celestial enseñó, como parte integrante de las buenas nuevas, que siempre y con libertad debe invocarse el nombre de Yahweh y el suyo, Hechos 2:21. Todo aquel que invocare el nombre de Adón, será salvo. Hechos 4:10-12. En el nombre de Amasía, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo de los cielos, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. De esta manera, la primera comunidad seguidores de se vio sometida a 2 maniobras, en las que ambos bandos, antagónicos, judíos y romanos prohelenistas, se daban la mano en común consenso, adversos al verdadero Masía y a la enseñanza de los nombres santos, los unos desfigurando las propias escrituras hebreas y mejorando su descabellada doctrina de la inefabilidad, y los otros tomando cual pioneros su siguiente turno, después de la antecesora y precursora culturización iniciada por los Ptolomeos y los Antíocos, universalizando así el vocabulario inmundo y el culto idolátrico. De modo que el verdadero y limpio nombre de los judíos lo desfiguran por Yeshua, y también Jesús. A su vez los griegos predecesores a los apologistas, lo prosiguen deformando como Yeshua, puesto que en el griego la letra Y es la vocal U. Por ello se llama Upsilon, I es la propia vocal I. Por ello se llama iota, y como nunca se puede fonetizar el sonido de la Shin, todas las veces fue hecho equivalente a la sigma, cuyo sonido es el de la S. El título Cristo, exactamente con esa palabra, es el grado máximo de la iniciación oculta, es la cristalización del proceso iniciático, desde aprendiz hasta divino maestro, desde hombre verdadero hasta Dios verdadero. Solo el masón grado 33, de los 3 grandes ritos masóicos y al mismo tiempo Rosacruz grado 33 se logra titular de Cristo. Todo eso es una farsa, una mentira. Han hecho desastres con las sucias traducciones, y como dijimos al principio, se les olvidó que los nombres no se traducen como el idioma hebreo que tiene significado. El falso nombre Jehová, y cualquiera que sean sus variaciones, Jehová, es la forma consagrada por las Sociedades Bíblicas Unidas desde 1862 y a partir de allí por todas las demás sociedades bíblicas protestantes, que a estas alturas, habiendo repartido y vendido millones de ejemplares de sus Biblias, hay un algo que les impide reparar el daño ya hecho. La base de este nombre es la torcida deducción obtenida por Pietro di Galatino, llamado impropiamente Pedro Galatino, un italiano franciscano que llegó a ser el confesor del Papa Leo X, cuando en el 1518 lo publicó en su obra de Arcanis Catholica Veritatis, sobre secretos de la verdad universal. Torcida deducción, porque llevándose descuidadamente, al pie de la letra, sin seguir las oscuras indicaciones discurridas por la blasfémica disposición masorética sobre el Shema Meforas mal traducido como el Tetragramatón. Y esto lo podemos encontrar profetizado en Isaías, Yesayahu 52:5. Y ahora ¿qué hago aquí? Dice Yahweh, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean, lo hacen aullar, dice Yahweh, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Interpretó que el nombre inefable era Jehová.
En otras palabras, tomó literalmente tal como halló las 4 letras en el texto masorético, sin distinguir entre Ketif. Así está escrito, pero no lea así, y Kere, léase tal como está escrito. Galatino, latinizó la por I, no colocó tildes y eliminó la final. Su resultado, Jehová, que posiblemente lo habrán pronunciado Jehová. Para el 1862 ya lucía así, Jehová. Pero, ¿de dónde vino la J? En español antiguo, la I, se escribía alargada y cursiva, algunas veces adornada con cedilla al inferior, y de allí vino su forma J. Del mismo modo, la S se escribía alargada y cursiva y que hoy sirve en las matemáticas para representar la función integral, que parecía F cursiva, F, sin la línea horizontal atravesada. Cuando en sus trabajos preparativos antes del 1862, las Sociedades Bíblicas Unidas, y después de ellas todas las demás, decidieron obedecer ciegamente, como fieles obedientes a los mandamientos de hombre, a los dictados de la Real Academia de la Lengua Española y actualizar y modernizar sin ninguna alteración, con toda fidelidad a saber en qué. El texto de la Biblia del Oso de Casiodoro de Reina del 1569 y revisada por Cipriano de Valera en 1602. Trascendió en 1862, en que colocaron la J antigua, cuyo sonido original fue I, y como lo continúan teniendo muchas lenguas romances modernas y hasta las anglosajonas lo tienen, con sonido español hoy moderno, idéntico a la H de home en inglés. Resultado: Jehová pasó a ser Jehová, del mismo modo. Algunos antecedentes. 1303 después de Cristo. Porchetto de Salvaticis, monje igualmente italiano, en su obra Victoria Porchetti adversus impíos hebreos, Victoria de Porchetto contra los impíos hebreos, en consecutivas y revisadas ediciones expuso, Iowa, los cuales conforme al latín clásico, propio de aquellas sazones, se escribían así: Jehová. 1278 después de Cristo. Ramón Martí, fraile español, en su obra Pugio Fidei, Defensa de la Fe, expuso que el nombre de Elohim lo encontró así, Jehová, es decir, en latín clásico, Jehová, su nombre es Yahweh, y no como lo han distorsionado, dejando otro sabor católico antisemita, ni mucho menos como hoy en día lo están propagando como Yahuwah. Todo eso es falso.